Juan. En el capítulo 4 estamos estudiando la historia de la mujer samaritana. Esta es una segunda etapa, una segunda parte que vamos a ver de la mujer samaritana. Y es un pasaje muy importante. Tenemos que entender algo cuando estudiamos las Escrituras. Tal vez tú tienes muchos años estudiando la Biblia y vas a entender muy claro lo que te voy a decir, pero tal vez es la primera vez que vienes o la segunda, o estás aprendiendo a conocer la palabra de Dios y a estudiar las Escrituras. Y es importante que entiendas esto. Muchas veces Dios nos habla a través de la historia de su pueblo de Israel. Es decir, que en esta relación que Dios muestra con su pueblo, Israel, es un ejemplo de la relación que Dios muestra con cada uno de nosotros. Y los mensajes que Dios da al pueblo de Israel son los mismos mensajes que te dan a ti o me da a mí en nuestra forma personal. Vamos a estudiar este pasaje en tres niveles. Uno, que es, vamos a ver a esta mujer samaritana como la representante de todo un pueblo, que es Samaria. Esta mujer samaritana vamos a verla como esa representante de todo un pueblo. Ese pueblo de Samaria, como ya lo habíamos estudiado, era el pueblo de Israel, las 10 tribus de Israel, el reino del norte, cuando se dividió Israel entre el reino del sur y el reino del norte. Y el reino del norte, Israel, se mezcló con otras naciones, con otros pueblos, perdió su identidad y empezó a hacerse idólatra. Entonces, vamos a ver a esta mujer, número uno, como representante de toda una nación que se apartó de Dios y que se hizo idólatra. Número dos, el segundo nivel que vamos a ver de esta historia es la mujer samaritana como persona. Esa plática que Jesús tiene con esta persona que es la mujer samaritana. Y número 3, vamos a ver esta historia de la mujer samaritana como Dios hablándote a ti y hablándome a mí de forma personal. Entonces, número 1, vamos a ver como nación. 2, vamos a ver en esta historia como Dios hablando a una mujer samaritana. Y 3, la aplicación a nuestra vida de forma personal. Y esto es algo importante, que siempre que estudiemos la Biblia, aunque dices, pero para estudiar historia del pueblo de Israel, es que en esa historia y en esa relación de Dios con su pueblo, con el pueblo de Israel, ahí va precisamente un mensaje de forma personal para ti y para mí. Ahora, vamos a nuestro estudio en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Ya estudiamos el versículo 4 al 6, pero ahí yo quiero resaltar unas piezas muy importantes de un rompecabezas increíble. Para todos aquellos que dicen que la Biblia fue hecha por hombres, es simplemente ignorancia. ¿Por qué? Porque hay muchas pruebas sobrenaturales de que ningún ser humano pudo haber escrito la Biblia. La Biblia se escribió en 3 continentes: África, Asia y Europa. Fue escrita a lo largo de entre 1500 y 1600 años. Imagínate cuántas generaciones pasaron entre 1500 y 1600 años, en 3 continentes diferentes, en 3 idiomas diferentes. Arameo y hebreo es el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, con personas de diferentes niveles culturales, de diferentes niveles económicos, tanto reyes como pastores de ovejas. O sea, vemos literalmente que la Biblia es un compendio de cartas y libros que fueron escritos a lo largo de 1500 a 1600 años. Es increíble cómo cada libro y cada versículo es una pieza de un rompecabezas gigante y perfecto que embona Antiguo y Nuevo Testamento. Y precisamente hay una correlación increíble y sobrenatural que ningún ser humano vive 1500 años para ir ordenando precisamente que tenga toda una excelente coherencia y un mismo mensaje y una misma mente. Y vamos a ver algunas cositas. Algo que me encanta de esta historia de nuestro Señor Jesús.
estamos hablando de que nuestro Señor Jesús llegó precisamente al territorio de Samaria. Y dice el versículo 4, le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a la ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. Aquí son varias piezas de un rompecabezas increíble que nos enseña la perfección de la palabra de Dios, pero también el mensaje increíble de Jesucristo hacia un pueblo que se había apartado. Jesucristo fue a restaurar aquel pueblo que se había alejado. Vino a restaurar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y vamos a ver esto, en este rompecabezas maravilloso de este pasaje y nada más de estos versículos, donde Jesús llega a un pozo en el territorio de Samaria, ahí en Sicar, junto a Siquem. Literalmente, ¿qué pasó en Siquem? ¿Qué pasó en ese territorio? ¿Qué significado tiene un pozo? ¿Por qué tenía que llegar una mujer samaritana de dudosa reputación? ¿Por qué? Y vamos a ver todo esto, cómo lo explica literalmente las Escrituras. Número uno, el territorio dice la heredad o el terreno o todo el territorio que Jacob heredó a su hijo José. Ese territorio es el territorio de Sicar, pegado a Siquem. Y ahí está, en ese territorio. ¿Qué pasó en ese territorio? ¿Por qué era necesario que Jesús llegara específicamente a ese territorio? ¿Por qué? ¿Por qué específicamente Jesús tenía que llegar a un pozo? Uno lo podría decir, pues ¿qué tiene? Llegó a un territorio, estaba un pozo y una mujer samaritana. Y ya. No, es un mensaje impresionante de restauración y de rescate de Dios hacia toda una nación. Número uno, Jacob, que es el personaje que heredó este territorio. Jacob, ¿quién es? Dios le cambia el nombre de Jacob cuando Jacob le dice a Dios en esta lucha con ese ángel de Jehová, le dice, quiero que me bendigas y no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y le dice el ángel de Jehová, ¿cómo te llamas? Jacob. Muy bien, de ahora en adelante ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel. Por lo tanto, Dios le cambia el nombre a Jacob. Ya no te vas a llamar Jacob, ahora vas a ser Israel. Toda la descendencia de Jacob, es decir, sus 12 hijos, son la descendencia de Israel. De ahí se formó la nación de Israel o la nación de Jacob, ¿no? Que le cambió el nombre Israel. Es decir, número uno, habla de Israel. Ese territorio a donde Jesús llega es el territorio de Israel. ¿Qué pasó en ese territorio específicamente? ¿Sabes lo que pasó en ese territorio específicamente ahí en Siquem? Fue cuando, vamos un poquito a la historia, Dios levanta como rey a Saúl. Después de Saúl, Dios levanta como rey a David. Y después de David, Dios levanta como rey a Salomón. Salomón tristemente tenía una gran debilidad por las mujeres. Acaba mal el rey Salomón, a pesar de toda su fama, a pesar de toda su riqueza, a pesar de toda la sabiduría que Dios le había dado, tenía una pequeña debilidad: las faldas. Entonces literalmente acaba él adorando, idolatrando los dioses de las esposas de otros continentes con las que se casa. Literalmente él, cuando hereda el reino, el rey Salomón se lo hereda a un hijo que no amaba al Señor y que hizo lo malo delante de los ojos de Dios, al grado de que Roboam dijo: ¿sabes qué? Mi padre, a ustedes, el pueblo de Israel, los oprimía con los impuestos, y el pueblo viene y le dice: sí, por favor, bájanos los impuestos, ¿no? Y entonces él dijo: pues no es como dijo Tom Jones, de ahora en adelante les voy a subir todavía más los impuestos. Si se quejan de los impuestos que mi padre les ponía a ustedes como pueblo, pues ahora yo como rey les voy a poner todavía más impuestos. Entonces el pueblo se enojó. Y literalmente Jeroboam fue el que se levantó y se llevó a las 10 tribus del norte e hicieron otra nación, es decir, el reino del norte, que era Israel.
Y el hijo de Salomón, que iba a reinar a las 12 tribus, ya nada más se quedó de las 12 que tenía, ya solo me quedan dos. Entonces queda con el reino del sur, con dos tribus, Judá, y pone su capital en Jerusalén. Ahí era donde él reinaba, el hijo de Salomón. Pero las tribus del norte, que era por ¿cómo se llama? Se me fue su nombre ahorita. Se los acabo de decir, no pusieron atención. Sí. Jeroboam, por Jeroboam, que él estuvo reinando en el norte a 10 tribus. Él hizo lo malo delante de los ojos de Dios y se hizo idólatra. Y en ese territorio, precisamente de Sicar, en esa heredad donde José le hereda el terreno, Jacob le hereda el terreno a su hijo José, es exactamente el lugar donde Jesús va a hablar con esta mujer samaritana. En ese territorio fue donde se decidió separarse el reino del norte y el reino del sur. Es ahí donde se causa la división, en ese territorio. En ese territorio es donde Jeroboam dice literalmente fuchi al hijo de Salomón y vamos a crear un nuevo reino nosotros. Y se hace el reino del norte llamado Israel. Entonces, en ese lugar donde Israel, que era una nación apartada, era una nación bendecida por Dios, en ese lugar donde Jesús llega a ese pozo, en ese lugar, en ese territorio, es donde en el pasado se dividió la nación de Israel, donde se separó, donde se rompió la unidad, en ese territorio. En ese territorio también es donde se mezcla las 10 tribus del norte, Israel, se mezcla con otras naciones y con otros pueblos. Y es donde pierden completamente su identidad. Ya no saben quiénes son. Y literalmente ellos se alejan de Dios y se hacen idólatras, adorando pedazos de barro, pedazos de oro. Y ahí es donde en ese territorio se vuelven literalmente paganos. Se alejan del Dios verdadero. En ese territorio. Ahora, ¿te parece una coincidencia que nuestro Señor Jesús, cuando viene a predicar el reino de Dios, dice, le era necesario pasar por Samaria? Y tiene un encuentro ¿con quién? Con una mujer literalmente apartada de Dios. Una mujer, como lo vamos a estudiar, que ya tenía 5 maridos y con el que vivía en la actualidad no era su marido. Era una mujer que tuvo que ir a sacar el agua, no a la hora donde todas las mujeres iban a sacar el agua, porque el horario para ir a sacar el agua era o muy temprano en la mañana o cuando iba oscureciendo, no de noche, pero cuando el sol ya no pegaba duro. Ahí era cuando las mujeres iban literalmente al pozo de agua a sacar agua. Y ese tiempo de ir a sacar agua de todas las mujeres era como el día de hoy el Facebook, ¿no? Era como anteriormente era el lavadero. Porque entonces iban las mujeres a sacar agua temprano y era donde literalmente se pasaban la información, para no decir el chisme. Y ahí platicaban y convivían y ¿cómo crees? Y Juanita la del 3, no hombre, y no me digas, ¿no? En ese tiempo era cuando convivían, cuando iban a sacar el agua todos. O en la tarde. Esta mujer fue a sacar el agua a mediodía. Cuando nadie iba a sacar el agua a mediodía. ¿Por qué? Porque era cuando el sol pegaba durísimo. Y si ella literalmente iba cuando nadie iba, era porque era una persona que ya estaba quemada en el pueblo. Estaba señalada en el pueblo porque su vida estaba completamente apartada de Dios. Había tenido 5 maridos. El día de hoy, si alguien tiene 5 maridos, pues sí dices, wow. Ahora imagínate en esa época.
Ahora imagínate en ese pueblo. Literalmente era así como ni le hablen. Y aparte, con el que vivía en esa época no era su marido. Por lo tanto, una doble tacha. Por lo tanto, nadie quería convivir con ella, nadie quería hablarle. Y esta mujer, sabiéndose señalada y sabiéndose juzgada, no quería también acercarse a nadie y no quería que nadie se acercara a ella. Por lo tanto, ella va a sacar el agua en el momento donde nadie va a sacar el agua. Pero ese día ella se encuentra con su Salvador. Ahora, esta mujer infiel, esta mujer adúltera, esta mujer que andaba apartada de Dios, literalmente está representando a una nación que se apartó de Dios, a un pueblo que le fue infiel a Dios. El Antiguo Testamento nos enseña literalmente, siempre vemos muchos pasajes donde Dios se refiere a Él mismo como el esposo y se refiere al pueblo de Israel como la esposa. Esto lo vas a ver en el Antiguo Testamento muchas veces. Dios se refiere a sí mismo como el marido, como el esposo. Y se refiere al pueblo de Israel como su esposa. Y también Dios muchas veces se queja del pueblo de Israel por infidelidad. Y dice Dios en el Antiguo Testamento muchas veces, sabes que me has sido infiel y te has ido tras tus amantes. Me has sido infiel, Dios le dice a su pueblo Israel. Ahora ves toda esta película y empiezas a ver estas piezas de rompecabezas, cómo se empieza a armar de una forma increíble esta historia de Jesús rescatando no solo a la mujer samaritana, rescatando a todo un pueblo que estaba apartado de Dios de una forma preciosa. Ahora vemos estas piezas de rompecabezas. En ese territorio fue donde el pueblo se dividió. En ese territorio fue donde el pueblo le fue infiel a Dios, donde se mezcló con otras naciones, donde perdió su identidad en ese territorio. Por lo tanto, a Jesús le era necesario ir a ese territorio. Pero específicamente en este pasaje nos enseña que fue ¿a dónde? A un pozo, a rescatar. ¿Quién llega a ese pozo? Una mujer samaritana de dudosa reputación, una mujer infiel, que representa a un pueblo infiel. Pero algo increíble, viene Jesús a rescatar en un pozo. Ahora dices, bueno, ¿y qué tiene que ver el pozo? Pues nada, que hacía mucho calor y estaba fresca el agua. No, ¿sabes? Quiero que pienses esto. Vamos al Antiguo Testamento, donde le consiguieron esposa a Isaac. Isaac, el hijo de Abraham. ¿Dónde fue donde le consiguieron esposa a Isaac? Donde encontraron a la esposa de Isaac, en un pozo. ¿Dónde fue donde Jacob encontró a su esposa? En un pozo. ¿Dónde fue donde Moisés encontró a su esposa? En un pozo. ¿Dónde es donde Jesús, representando a Dios en la tierra, y esta mujer samaritana, representando a un pueblo infiel, apartado de Dios, se tenían que encontrar? En un pozo. El esposo rescatando a la esposa en un pozo. ¿Coincidencias? No lo creo. Juan capítulo 4 versículo 13. En esta plática que Jesús tiene con la mujer samaritana, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Porque ya nos acordamos de lo que ya estudiamos anteriormente, ¿no? Que llega esta mujer al pozo y Jesús le dice: dame de beber. Y ella le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy mujer samaritana, de beber?
porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y Jesús le contesta, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua que corra para vida eterna. Y ella le dice, ¿cómo tú puedes sacar esa agua, Señor, si no tienes con qué sacarla y el pozo es profundo? Y en esta plática que Jesús tiene con ella, precisamente, Jesús le refiere, mira, le dijo Jesús, el que bebiere de esta agua de la que tú vienes a buscar saciarte, va a volver a tener sed. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será para él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y este versículo, grábatelo, porque todo lo que este mundo te ofrece te va a volver a dar sed, nada te va a saciar, nada. Inténtalo, inténtalo. Vas a dar tu vida por cosas que literalmente no te van a saciar. Vas a gastar tu energía, tu dinero, tu tiempo, tu juventud, hasta tu belleza te va a costar, por cosas que no van a saciar. Todo lo que este mundo nos ofrece no significa que, no, pues vámonos a un cerro y... No se trata de eso. Pero se trata de entender que todo lo que Dios nos da es una bendición, pero nada te va a saciar. No está ahí el propósito de tu vida. Y literalmente lo que Jesús está diciendo es, si tú crees que esto te va a saciar, si vienes a este pozo de agua creyendo que de esta agua vas a saciar tu necesidad, estás muy equivocada. Porque el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y esa agua que muchas veces tú y yo buscamos y que no sacia, puede ser una relación, puede ser un trabajo, puede ser cualquier cosa que crees que ahí está el propósito de tu vida. Ahí, ya teniendo eso, ya vas a ser saciada, y es mentira. Nada de lo que Dios, nada de lo que este mundo nos ofrece va a saciar, pero solo lo que Cristo nos puede dar es el único que puede saciar. Este famoso ejemplo de el soltero dice, no, ya cuando me case, no hombre, ya estoy del otro lado. Y te casa el soltero que tanto anhelaba casarse, por fin se casa. Y ya casado dice, bueno, pues ahora cuando yo tenga hijos, ya voy a ser feliz. Y tiene hijos y sí, son una bendición, pero no hay una saciedad. Bueno, pero ya cuando tal vez compre una casa propia, ¿no? Porque eso de estar rentando, cuando compre una casa propia ya voy a ser feliz. Y ya tienes tu casa propia. Y dices, bueno, cuando cambie de carro, porque este ya está, no, ya, y ya cambias de carro y, bueno, cuando, y siempre es el cuando, y esta historia no se acaba. Salomón decía, todos los ríos desembocan en el mar, y el mar nunca se sacia, nunca se llena. Así es el ojo del hombre, el corazón del hombre. También, cuando gane 10,000 pesos al mes, ya la voy a librar. Y ya los ganas. No me alcanza. Cuando gane 15,000 y ganas 15, no me alcanza. Cuando gane 30, ya no me alcanza. Cuando gane 50 y ya ganas 50, no me alcanza. Y cuando gane 100 y ganas 100 y no me alcanza. El corazón del hombre siempre anda buscando y nunca se sacia. Siempre hay una necesidad de un poco más. Y Jesús lo que está diciendo no es choteando el agua. Lo que está diciendo es, esto no te va a saciar, pero el que me busca a mí, del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y la mujer le dijo en el versículo 15, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá.
¿Sabes qué? Le dijo, esa agua de la que tú me dices está muy chida. Yo quiero de esa agua. Yo necesito de esa agua. Y Jesús le dijo, ¿te la voy a dar? Sí, te la puedo dar, pero trae a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Sabes algo? Lo que Jesús le está diciendo, ven y tráeme la neta, tráeme la verdad. No me quieras ocultar las cosas, no quieras maquillar las cosas. Entre los hombres es muy común que traen máscaras, ¿no? De felicidad, máscaras de no me importa lo que me dices, máscaras de nadie me hace daño, máscaras de soy un hombre exitoso, máscaras y máscaras y máscaras, cuando detrás de la máscara hay otra realidad. Pero Dios conoce la realidad y las máscaras nos sirven delante de Dios. Y esta mujer literalmente dijo, pues esa agua de la que tú me estás ofreciendo, yo quiero, yo necesito. Y entonces es cuando precisamente Jesús le dice, ¿la quieres? Pero tráeme la verdad. Tráeme la verdad, no la ocultes. Yo la conozco. Tráeme la neta, tráeme la verdad. Y es allí donde ella dijo, pues, no tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora, con el que vives, no es tu marido. Dios conoce todo de nosotros, todo, todo. Esta plática íntima que Jesús tiene con la mujer samaritana, vamos a regresar a esta mujer samaritana que representa a la nación perdida de Israel. Estos samaritanos, este pueblo de Israel que se mezcló con muchas naciones, este pueblo infiel. Ahora, regresando a en esta representación de esta mujer samaritana con una nación infiel, le dice 5 maridos has tenido. Y es curioso, diosidencialmente, hubo 5 naciones que fueron de influencia negativa para el pueblo de Israel, del cual, aunque fueron los que oprimieron al pueblo de Israel, el pueblo de Israel se amalgamó con estos pueblos, adoptó su cultura y perdió su identidad. El primero, Egipto. ¿No Dios los sacó de Egipto, los liberó de la esclavitud de Egipto? Sí, pero adivina qué, aunque ya estaban libres y fuera de Egipto, Egipto no se había salido del corazón del pueblo de Israel. Aún estando en el desierto, no le decían a Moisés, yo recuerdo las ollas de carne en Egipto. Fue más fácil para Dios sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto que sacar a Egipto del corazón del pueblo de Israel. Fue más fácil. Añoraba el pueblo de Israel, estando ya libres, añoraba Egipto. De la misma manera, después vinieron los asirios. En el libro de Oseas puedes leer un poco sobre esto. Después Babilonia, después Persia y después los griegos. Tanta influencia fue el imperio griego para el pueblo de Israel, que aún después vino el imperio romano, pero aún así, estando el imperio romano, adivina qué, el imperio griego seguía siendo de gran influencia para el pueblo judío. De ahí vienen los helénicos, que todavía querían que el pueblo de Israel literalmente adoptara tradiciones y filosofías griegas. Un pueblo de Israel que le fue infiel a su esposo. Un pueblo de Israel que en su corazón coqueteó con otros pueblos paganos, alejándose de su único esposo. Curiosamente y diosidencialmente, 5 pueblos. Y dices, hay un error ahí, porque ¿y el imperio romano no sería el 6º? No. ¿Y sabes por qué? Porque cuando estaba el imperio romano, adivina qué, el esposo ya había llegado a rescatar a su esposa. Juan el Bautista, ¿no se acuerdan que decía, yo no soy el esposo,
Yo soy el amigo del esposo. El esposo es el que yo solo me gozo en que el esposo se está reuniendo con su esposa, hablando de Jesucristo con el pueblo de Israel. Jesucristo mismo, identificándose como el esposo e Israel como su esposa. Por lo tanto, se me hace muy curioso que fueron 5 naciones. Y representando a un pueblo infiel, nos encontramos a la mujer samaritana, una mujer infiel, y que 5 maridos había tenido, y con el que ahora estaba no era su marido. Continuando con Juan, capítulo 4, versículo 19, dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, Jesucristo le dijo, porque 5 maridos has tenido y con el que ahora estás no es tu marido. La está confrontando con su pecado. Le está confrontando y diciendo, yo te conozco, no me ocultes la verdad. ¿Y cuál es la respuesta de ella cuando es confrontada con su pecado? Me parece que eres profeta. Echando flores, ¿no? A ver, ustedes dicen que hay que adorar a Dios en Jerusalén y nosotros los samaritanos creemos que en Siquem es donde se debe de adorar a Dios. ¿Dónde es el lugar donde se debe de adorar a Dios? Perdón, ¿eso qué tiene que ver? No le des vuelta. Te está confrontando Jesús. Y muchas veces así es la religión. Cuando tú le estás compartiendo de Cristo a una persona y lo primero que sacan es que no, los cristianos y los católicos, no, los testigos de Jehová o los mormones, ¿cuál es la verdadera religión? Es como decir, los judíos dicen que en Jerusalén se debe de adorar, pero los samaritanos decimos que en este territorio, en Siquem, es donde se debe de adorar a Dios. ¿Cuál es el verdadero? ¿Eso qué tiene que ver? Igual como, entonces, ¿cuál es la religión verdadera? ¿La cristiana? ¿La católica? ¿Los mormones? Porque todos dicen tener la verdad. Déjame decirte algo, ninguna. Porque Dios no envió a su Hijo para crear una religión. Dios envió a su Hijo para rescatarnos y salvarnos y tener una relación personal. Y el ejemplo que siempre les pongo, imagínate que Dios nos lleva a todos nosotros al cielo. Y de repente estamos en el cielo y nos encontramos a un super personaje, Noé. No, sí, ¿cómo no? Sí, no, Noé, no, sí, Bueno, Noé, el que hizo el arca. Imagínate a Noé, el que hizo el arca. ¿Qué relación tenía Noé con Dios? Al grado de que Dios le dio las dimensiones perfectas y de cómo crear un arca. Dios habló directamente con Noé. Dios salvó a Noé y a su familia. Dios le dijo cómo hacer un arca para ahí meter a los animales. Fue Noé. Imagínate que estamos en el cielo y está Noé con nosotros y te le acercas y dices, wow, Noé, tú fuiste amigo de Dios. Dios te salvó y salvó a tu familia y estás en el cielo. Noé, en ti empezó Dios de nuevo. Porque borró a toda la humanidad, pero a través de Noé empezó otra vez la historia de nuevo. Tú tenías una increíble relación con Dios. Noé, ¿qué religión tenías, Noé? ¿Qué te contestaría Noé? ¿Qué religión tenía Noé para tener esa relación increíble con Dios? ¿Qué religión tenía Noé? Otro. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que Abraham, que fue elegido por Dios para a través de Abraham bendecir a todas las naciones del mundo, que de él iba a formar una gran nación. Abraham, el amigo de Dios, como le llama el Antiguo Testamento, el amigo de Dios, Abraham. Imagínate que Abraham estuviera aquí y le dijéramos, Abraham, ¿qué religión tenías? ¿Qué te contestaría Abraham? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de religión?
¿Cómo es posible que Abraham, que Noé, que Jeremías, que Isaías tenían una relación íntima con Dios al cual Dios les hablaba y ellos no tenían una religión? ¿Sabes lo que tenían ellos? Una verdadera relación con Dios. Porque Dios no envió a su Hijo para crear religiones. Las religiones las hicieron los hombres. Dios envió a su Hijo para salvar. Dios envió a su Hijo para rescatar, para tener una relación personal con su creación. Siempre fue el plan de Dios tener una relación personal contigo y mostrarte todo su amor. Y aquí literalmente Jesús le dice a la mujer samaritana, le dice, tráeme la verdad, tráeme a tu marido. No, no tengo marido. Te voy a decir la verdad, porque tú me la estás ocultando. 5 maridos has tenido, pero el que ahora tienes no es tu marido. Y ella, en vez de caer y decir, Señor, sí, Señor, he fallado. Sí, es verdad. No. Luego saca me parece que tú eres profeta. A ver, ¿dónde se debe de adorar a Dios? ¿Eso qué tiene que ver? Y Jesús le contesta aquí también, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene y la hora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. No va a ser en Siquem, no va a ser tampoco en Jerusalén, porque ese majestuoso templo donde los mismos discípulos presumían y le presumieron a Jesús, le dijeron, ve, Señor, el templo, ¿no? ¿Ya viste esta majestuosidad del templo? Y Jesús les contestó, ¿se acuerdan? De cierto os digo, que esto que ustedes ven como majestuoso, el gran templo de Salomón, no quedará piedra sobre piedra. Esto que el hombre ve como majestuoso, se va a acabar. Esto que ve el hombre como, wow, mira mi reino, se va a terminar. Versículo 22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Jesús lo dice. Y aquellos que son antijudíos, ¿con qué se van a quedar? Si eres antijudío, el primero que sale es Jesús. Y después de Jesús salen todos los discípulos. Y después se va toda la Biblia. ¿Y con qué te quedas? Realmente la salvación, Dios eligió un pueblo no porque fuera el más especial. Dios eligió un pueblo porque era insignificante. El pueblo hebreo, del cual entre todo el pueblo Dios eligió a uno, a Abraham. Y a través de Abraham le dijo, a través de toda tu descendencia yo me voy a mostrar a todas las naciones y todo el mundo me conocerá a través de tu descendencia. Porque la salvación viene del pueblo judío. Por lo tanto, cuando escuchas esas críticas al pueblo judío, digo, estás escupiendo para arriba, hijo. Y aparte, no es tan obvio ver cómo Dios, hasta el día de hoy, Dios tiene su mano sobre un pueblo de una forma increíble. Todo el país de Israel es una tercera parte del estado de Guerrero. Nuestro estado de Guerrero es 3 veces más grande que todo el país de Israel. Y adivina qué, en ese país de Israel, pequeñito, que era un desierto, el día de hoy son grandes exportadores de frutas y verduras. El día de hoy, ese pequeño país, una tercera parte del tamaño del estado de Guerrero, tiene más premios Nobel que cualquier otro país. Tiene mayor avances en investigaciones médicas y científicas que cualquier otro país. Hablando de porcentaje, en cantidad de población. Es increíble cómo Dios tiene puesto su mano sobre su nación. Y la salvación viene de los judíos. Versículo 23, mas ahora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren.
Adorar al Padre en espíritu y en verdad. Así es, y es algo tan práctico y tan fácil. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no hay nadie que vaya al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 6. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. ¿Quién es el que nos lleva a Jesucristo y que nos lleva al Padre? ¿Quién nos revela de pecado? ¿Quién nos da ese quebrantamiento de corazón para arrepentirnos de nuestro pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién nos recuerda la palabra de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién nos lleva a estar, a los pies de la cruz? El Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Sabes qué? Nadie puede llegar al Padre si no es a través del Espíritu Santo, que nos muestra el sacrificio del único Hijo de Dios en esa cruz. Y por la fe en Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, podemos llegar al Padre. Y no hay sacrificio y no hay ofrenda tuya o mía que nos haga ganar algo para Dios. No existe. Así dieras todo tu dinero a los pobres, o todo tu dinero a la iglesia, o toda tu vida, ¿sabes qué? Tu sacrificio es insuficiente. Porque el único sacrificio que vale para el Padre es el de su Hijo Jesucristo. Y lo único que tú y yo es lo que nos pide es que creamos en el Hijo de Dios y su sacrificio en esa cruz como un sacrificio suficiente y pleno para perdonar nuestros pecados y darnos una nueva vida en Él. Juan capítulo 4, versículo 25. Y le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Primero Jesús la confronta con su pecado. Ella desvía la atención hacia cuál es la religión verdadera, ¿no? ¿Dónde y cómo se debe de adorar? ¿En Jerusalén o aquí en Sicar? Y Jesús vuelve a centrarla. Y ella vuelve a desviar la atención diciendo: bueno, sí, te agradezco todos tus comentarios, pero cuando venga el Mesías, cuando venga el Cristo, Él nos declarará todas las cosas. Y Jesús le contesta: yo soy. Ya no busques, ya no le des vueltas. Yo soy el que habla contigo. La respuesta, la solución: yo soy el que habla contigo, dice Jesús. Esta es una historia de salvación. Esta es una historia de una nación que fue elegida por Dios, que fue separada del mundo, que fue bendecida y prosperada, y fue levantada entre todas las naciones. Y aún en el reinado del rey Salomón, venían de otros continentes para ver su majestad, su gloria, su poder, su sabiduría, sus riquezas. Y estaba la mano de Dios sobre el rey Salomón. Pero esa nación de Israel se apartó de Dios, cayó, se dividió, se peleó una con otra y se dividieron. Después se mezclaron con otros pueblos, aceptaron otras ideologías, otras creencias, y se hicieron paganos y perdieron su identidad. Y vivieron oprimidos y separados de Dios. Pero después vino el Hijo de Dios a un pozo para recuperar a su esposa. Vino a un pozo para rescatar a una nación y darles una nueva vida y una nueva esperanza. Esta historia de nuestro Señor Jesús con esta mujer samaritana ya estaba contada desde el Antiguo Testamento. ¿Qué mujer podría representar a la mujer samaritana en el Antiguo Testamento?
¿Qué mujer, qué historia de amor podría representar a la historia de amor de Dios rescatando a un pueblo a través de esta mujer samaritana en el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan? Gomer y Oseas. Gomer y Oseas. Dios le dijo a Oseas: te vas a ir a casar con una mujer prostituta. Te vas a ir a casar con una mujer infiel. Y te va a dar hijos de prostitución. Te va a dar hijos fruto de su infidelidad. Pero tú vas a permanecer fiel a ella y la vas a amar. Y ella te va a abandonar y se va a alejar de ti. Se va a ir detrás de sus amantes y te va a abandonar. Pero yo la voy a llevar al desierto. Y en el desierto le voy a quitar todos sus amantes. Y en el desierto ella buscará y dirá: mi esposo me daba todo lo que yo necesito. Y ella recordará que el amor que el esposo le ofrecía era el único verdadero. Y esta mujer prostituta, esta mujer Gomer, regresará a ti, Oseas, y tú la recibirás y tú la amarás, porque tú, Oseas, vas a representar mi relación con un pueblo infiel, con un pueblo que me ha dejado, con un pueblo que se ha apartado de mí. Y lo increíble en esta historia en el Antiguo Testamento es que Gomer, estando lejos de su esposo, en este camino tras sus amantes, algunos teólogos e historiadores dicen que ella acabó presa, acabó como esclava, pero que Oseas fue y pagó para comprar a su esposa, para rescatarla, para liberarla. Y Oseas fue y pagó para volver a comprar a su esposa. ¿Te suena? Cristo vino a rescatar a un pueblo que se había perdido, que había perdido su identidad, que no sabía ni quiénes eran ya. Un pueblo que había sido infiel, un pueblo apestado porque los judíos los menospreciaban a todos los samaritanos. Un pueblo que no conocía ya las Escrituras. Pero Jesús fue a rescatar a ese pueblo. Por eso cuando veo en Juan capítulo 4 dice: le era necesario pasar por Samaria para rescatar a ese pueblo, representado en una mujer infiel, en una mujer que estaba apartada de Dios, en una cita de amor, en un pozo, Dios yendo por su esposa que había sido infiel y que se había apartado. Y es la historia de Oseas y Gomer, que en el Antiguo Testamento solo era un ejemplo, pero en el Nuevo Testamento era la realidad. El Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, rescatando a su pueblo, yendo para salvar a su pueblo infiel. Y en Oseas capítulo 2 versículo 19 dice: y te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Tú y yo somos Gomer, tú y yo somos esa mujer samaritana. Tú
y yo le hemos sido infieles a Dios una y otra vez. Tú y yo nos hemos apartado de nuestro Creador. Pero Él ha enviado a su único Hijo para rescatar a todos los que nos habíamos perdido, para perdonarnos, para darnos un lugar en su mesa. En Efesios capítulo 2, versículo 18 dice: porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada a un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ya no somos extranjeros, ya no somos errantes. Ahora tenemos una identidad. Hemos sido rescatados, y así como Gomer fue rescatada de esa esclavitud y Oseas pagó para rescatarla, así nuestro Salvador, nuestro esposo, fue y pagó con su sangre en esa cruz nuestra libertad. Juan 12:46 dice Jesús: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Y en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, Jesucristo se paró en la sinagoga y tomó las Escrituras y buscó en el libro de Isaías. Y Jesucristo, delante de la sinagoga, leyó este pasaje: el Espíritu del Señor está sobre mí, dice el Señor, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y Jesús, enrollando el libro, fue y se sentó, y todos se quedaron viéndole. Y terminó Jesús diciendo: delante de ustedes se ha cumplido el día de hoy esta profecía. Jesús ha venido a rescatar a todos los que nos habíamos perdido. Jesús vino a limpiar nuestro pasado. Jesús vino a sentarnos en su mesa y llamarnos sus hijos. Todo lo que te aparta de Jesús no te va a saciar. Todo lo que te aparta de Dios no te va a saciar, sino por el contrario, vas a sentir un vacío cada vez más profundo, una soledad. Pero si vienes al Hijo de Dios, Él te ama, Él te perdona, y Él vino a rescatar a todos los que nos habíamos perdido. Ha llegado Jesús a este pozo para rescatar a su esposa. Ven a Jesús, ven a Jesús, déjate rescatar por Él. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Si tú te identificas con esa mujer samaritana o con ese pueblo de Israel que se apartó, que se convirtió en Samaria, te identificas con Gomer, hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde Jesús te dice: ven a mí. He venido a este pozo para rescatarte. Yo conozco tu verdad. Yo conozco tu historia.
Yo conozco tus luchas, tus dudas. Yo conozco tus debilidades. Yo conozco tu pecado. Yo conozco tu coraje, tu falta de fe. Pero te dice Jesucristo hoy, cree en mí. Cree en mí. Cree en mí. Cree que Jesús ha venido a salvarte, ha venido a rescatarte, ha venido a limpiarte, a sanarte. Porque solo Él sacia. Y si tú pruebas del agua que Jesús te puede dar, no tendrás sed jamás. Sino que de tu interior correrán ríos de agua viva. Trae la verdad a Jesús. Trae la verdad. Jesús ya la conoce. Ya lo sabe. No la quieras ocultar y no pongas una máscara de religiosismo o de indiferencia. Él te conoce y Él te ama. Él vino a rescatar. Él vino a dar vida nueva y vida en abundancia. Solo en Cristo Jesús hay vida eterna. Solo en Cristo Jesús hay perdón de nuestro pasado. Solo en Cristo Jesús hay saciedad, hay plenitud. Solo en el Hijo de Dios. Y Él te dice, ven a mí, cree en mí, cree en mí. Que yo puedo sanarte, que yo puedo levantarte, que yo puedo vencer ese pecado. Ese pecado está vencido en la cruz. Esa esclavitud que tienes ya fue vencida en la cruz. Ven a la cruz. Ven a la cruz, cree. Que tu pecado ya fue pagado en esa cruz. Pero que el Hijo de Dios se levantó de entre los muertos, venciendo al pecado, venciendo a la muerte y dándonos vida nueva y vida eterna en Él. Cree. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile, yo creo en ti, Jesús. Sálvame. Yo creo en ti, Jesús. Sáname. Yo creo en ti, Jesús. Rescátame. Tú conoces mi pecado. Tú conoces mi pasado. Sálvame. Dame de tu Espíritu Santo, Señor. Dame hambre de tu palabra. Dame hambre de tu presencia y buscarte todos los días. Yo creo en ti. Yo creo que la cruz es poderosa y es suficiente para perdonarme. Yo creo que tu Espíritu Santo en mí es poderoso para librarme de la esclavitud del pecado y ya no servir a mi carne, sino servirte a ti, fortalecido en tu Espíritu Santo. Yo creo que tienes vida eterna para mí, Señor, y que estoy aquí de paso. Yo creo que en ti hay propósito en mi vida. Yo creo que en ti hay una nueva vida. Yo creo en ti, Jesús, que viniste a salvarme. Yo creo en ti, Jesús, que viniste a rescatarme. Límpiame, límpiame. Tú eres mi Salvador. Te entrego mi vida tal y como está, tal y como soy.
con mis luchas, con mis debilidades, con mi pasado. Me entrego a ti. Solo tú puedes sanarme. Solo tú puedes liberarme. Dame de tu espíritu. Te necesito, mi Salvador. Te necesito, mi Salvador. Más fuerte que la tempestad, tu amor me bastará. Más profundo que el mar, más profundo que el mar, más allá del cielo está. Tu amor me bastará. Más fuerte que la tempestad, más fuerte que la tempestad. Venció al pecado y la maldad, venció al pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Más profundo que el mar, más profundo que el mar, más allá del cielo está. Tu amor me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció al pecado y la maldad. Tu amor es suficiente, Dios, para limpiar, para perdonar, para rescatar, para restaurar. Nada fuera de ti sacia, nada fuera de ti llena. Solo hay un vacío profundo. Pero en ti lo tenemos todo. Gracias, Jesús, por venir a este pozo a rescatar, a salvar. Gracias, Señor. Amén. Hermosa familia, que la gracia y la misericordia y la paz de Dios los llene toda la semana. Y nos vemos, primero Dios, el próximo domingo a las 10:30. Que Dios los bendiga.